En Cruzando Fronteras nos encontramos con Carlos Luna, un laico dominico apasionado de la creatividad. Investigador, consultor y divulgador, ha elaborado el primer manual de marketing religioso, convencido de que esta disciplina permitirá aplicar la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Carlos, consciente de que la fe no depende de una estrategia de venta, ejerce las funciones de director creativo estratégico en una agencia especializada en marketing social y educativo, y también como consultor para diversas instituciones religiosas. Pues contamos ya en nuestro programa en Cruzando Fronteras con Carlos Luna, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Encantado de estar contigo hoy. Pues mira, te agradezco mucho el que puedas estar en el programa, además con una vida tan ajetreada, estás recién llegado a un viaje, pero bueno, así es la vida actual, ¿no? Así es, encantado. Pues si te parece, claro, tenemos que hablar de ese libro que está generando tanta expectación, tanto en España como en tantos lugares del mundo, aquí también en Roma, sobre esos fundamentos del marketing religioso, 11 lecciones de marketing religioso para evangelizar y vendernos mejor sin perder la esperanza ni la misión. Bueno, el título es súper sugerente y además, como estamos viendo en la pantalla, el vendernos está tachado. ¿Qué es lo que pretendes con este título y con este libro? Bueno, pues la verdad es que lo que pretendía con ese título, y sobre todo muchas veces me lo preguntan, ¿no? ¿Por qué el tachado ese del vendernos, ¿no? Pues porque desde que comencé a hablar de esta disciplina nueva, que yo la considero una nueva disciplina al servicio de la Iglesia, al servicio de su misión, pues ya cuando comencé con los congresos de Reinspira, del Congreso Internacional de Marketing Religioso que hacíamos hace años, pues siempre es la clásica crítica que se hace o el prejuicio fundamental o principal que la gente suele tener cuando oyen la palabra marketing religioso, ¿no? Dicen, oye, esto marketing religioso no tiene nada que ver la una con la otra, porque nosotros no vendemos nada, ¿no? Y efectivamente, yo ahí bien lo defino, que el marketing religioso no es una cuestión de vender, puesto que la fe es un don. Esto lo sabemos tú y yo, lo sabemos cualquiera que estamos dentro de la iglesia, que tenemos la suerte de estar dentro de la iglesia, y es un don, por lo tanto no depende de campañas de publicidad, de letras de pequeña en los folletos que demos, ni de estrategias, ¿no? Es un don. Entonces lo hice precisamente por eso, ¿no? Para intentar vencer ya de primeras ese prejuicio que normalmente es el clásico que suele tener esta disciplina, ¿no? Lo cual no quiere decir que tengamos que mejorar mucho nuestra manera de vendernos. Marketing religioso no es vender, pero no está mal decirlo, tenemos muchas cosas que mejorar para vendernos, entre comillas, a esta sociedad que, bajo mi punto de vista, está deseosa de escuchar nuevas noticias, ¿no? Pues sí, está muy deseosa. Y además tú en el libro también indicas la diferencia que hay entre comunicación y marketing. Efectivamente, porque todo parte de esa premisa, parte de la premisa que bajo mi punto de vista creo que es algo que tenemos que superar. ¿En qué sentido? Bueno, pues yo creo que en la Iglesia desde hace décadas, no sé si siglos, pero décadas, llevamos reflexionando en torno a la comunicación como una disciplina que, por cierto, la hemos tomado también del mundo empresarial y del mundo corporativo. Luego el problema no es de dónde tomamos estas disciplinas, sino luego el uso que hacemos de ella, ¿no? Entonces, durante décadas llevamos reflexionando sobre la comunicación institucional, corporativa, de crisis, comunicación en medios sociales, ¿no? Pero
intentando resolver el reto de la evangelización a través de la comunicación, pero solo con esto no nos está bastando, no nos es suficiente. Cabe más en un mundo cada vez más cambiante y muy diferente al entorno de siglos pasados, ¿no? Entonces, yo parto de esa premisa de que la comunicación solo es una parte del problema. Y el marketing lo que viene aquí a introducir son nuevas variables más allá de la comunicación que, amparadas por una estrategia de marketing, nos puede ayudar no a vender, sino a relacionarnos mejor con un mundo que no nos conoce, pero sí nos desea, ¿no? Entonces, mientras intentemos buscar ese modelo de relación con el alejado, el ateo, el beligerante con la iglesia, el que no quiero ir, bueno, en muchos estados, mediante solo una variable que es la comunicación, bueno, pues ya sabemos los resultados que estamos obteniendo. Introduzcamos nuevas variables que nos permitan relacionarnos, ¿no? O buscar nuevas formas de relación. Además, este libro y tú mismo están muy inspirado en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, un papa que de Ujú. entrada no es muy de marketing, aunque él comunica muy bien, pero tú te has inspirado mucho en Evangelii Gaudium, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, cuando empiezas a ver otro tipo de documentos de la Iglesia, exhortaciones, porque esto viene de atrás, viene del Concilio Vaticano, hay un esfuerzo enorme del Concilio Vaticano II por intentar entrar en relación, la nueva evangelización, ¿no? Que se hablaba antes, mucho antes. eh, Me he inspirado en todos ellos, pero es verdad que la Evangelii Gaudium para mí, bueno, para la época actual en la que estamos como iglesia, es un documento que creo que nos inspiró mucho, nos ilusionó mucho, nos removió también mucho, y es muy significativo, ¿no? Que fuese, creo que fue la primera, ¿no? Exhortación que hizo el Papa Francisco, bueno, después de la que vino con Benedicto, ¿no? Pero como que trata, ya nos da un mensaje, ¿no? Lo primero que escribe este Papa ya habla de nuevo de evangelizar, ya nos va dando pistas de lo importante, lo crítico y lo fundamental que es para la iglesia actual tomar las riendas, tomar un mayor desparpajo, con menos complejos, con más alegría y volver a reactivar esa evangelización que creo que la hemos perdido, ¿no? Entonces, yo me he inspirado mucho en la Evangelii Gaudium y, como te decía, creo que es un documento que cuando lo recibimos los católicos, nos entusiasma, lo lees, te alegre, pero cuando luego te toca aterrizarlo, encarnarlo en tu institución, en tu orden, en tu congregación, en tu pequeña parroquia, en tu tal, hay un gap, hay un salto tan brutal entre el ideal y la realidad, ¿no? Ese salto que es donde ahí se apoderan, bajo mi punto de vista, de nosotros como instituciones, los miedos, las inercias, nos volvemos a meter en nuestros sepulcros, nos volvemos a meter en esa falta de fe y pues volvemos a seguir en nuestra misma rutina. Y es ese salto, ¿no? Desde lo que deseo, anhelo y me entusiasma a la realidad de cómo aplicarlo. Y este manual lo que busca es un cómo ponerla en práctica, cómo ponerla en práctica como congregación, como colegio, como diócesis, como al nivel que sea y el tamaño que sea. Es una manera de ponerlo en la práctica para que no sea frustrante, ¿no? El ponerlo en práctica. Además, el otro día comentaba también con Tamara Cordero, la directora de la revista 21, que Ajá. en realidad este manual que tú propones nos tenemos que poner a estudiarlo porque es un manual, ¿eh? Como estamos viendo ahora también en las imágenes. Y tú Sí. hay algo que explicas muy bien que son las 4 variables esenciales del marketing. Cuéntanos estas 4 variables y cómo podemos entenderlas en nuestros entornos eclesiales. Efectivamente. Pues mira, básicamente, eh, digamos que tenemos 4 variables más operativas. Yo luego hablo también de otras variables y de otras dimensiones, etcétera, ¿no? Pero por resumir un poco es, por un lado,
la variable producto. ¿Cuál va a ser mi oferta con la que sí que voy a poder encarnar ese venid y veréis? ¿No? Cuando colgamos en las fachadas, venid a mí los que estéis cansados y agobiados porque yo os aliviaré, que la usamos muchísimo en las parroquias y tal, para intentar hablar al alejado, muy bien, pero cuando yo le digo a alguien ven y verás, tengo que tener algo para que él venga y vea. Entonces, hay que construir una variable de oferta de productos que me sirva para entrar en relación, que sirva de excusa relacional con la que el otro va a entrar en relación conmigo. Que es un poco lo que hacía Jesús, ¿eh? Ojo, un producto en marketing religioso es cualquier contenido experiencial o no experiencial, sacramental o no sacramental, que yo utilizo para entrar en relación con él y que está dentro de un itinerario, que tampoco es una gran novedad, porque en los procesos pastorales, en la pastoral que siempre hemos planificado y reflexionado en la iglesia, hay unos itinerarios, pero para la gente que ya está dentro, no para los que están alejados. Entonces, tenemos que diseñar esa oferta. La segunda variable, bueno, y en el libro explico cómo hay que diseñar un producto de marketing religioso, ¿no? Religioso, para tampoco, ojo, convertirnos en lo que muchas veces nos pasa, que al final la parroquia se termina convirtiendo en un centro cultural. Entonces, eso tampoco somos. Pero es verdad, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿cómo debería de ser? Yo qué sé, por ejemplo, voy a poner un producto clásico del siglo XX que ya casi yo creo que ni funcionan, o a lo mejor sí, no lo sé, dependiendo del público, ¿no? ¿Cómo debería de ser mi cineforum para realmente ser un producto de marketing religioso y no un producto o contenido cultural que lo pueda hacer perfectamente el centro cultural del barrio? Entonces, yo ahí hablo de cuáles son las dimensiones que tiene que tener todo producto para que desde la creatividad cualquier institución cree esa oferta. La segunda variable es, que es una gran diferencia respecto a la variable comunicación, que es la única que hemos estado usando, bajo mi punto de vista, es la variable distribución. En una zona, en una área, en una circunscripción, prescripción religiosa, un área de influencia de misión, ¿qué tipos de puntos de distribución, yo los llamo PAF, puntos de acercamiento a la fe, voy a colocar en una diócesis para que el alejado, el ateo, empiece a hacer su itinerario? Siempre hemos diseñado itinerarios de contenidos, pero no itinerarios de lugares. Entonces, es un poco absurdo decirle a un ateo, a un alejado, a un beligerante de la iglesia, que para consumir una oferta que le hemos diseñado para él, vaya a entrar a una parroquia. No cabe. O sea, es absurdo. Vendrá el que ya tenga un poco de inquietud, el que le haya picado un poquito el gusanillo, el deseo, lo ha despertado, ¿no? El Espíritu Santo, pero el alejado es como decirle a uno del Barça que entra al Santiago Bernabéu, por muy bonito, bueno y chulo que sea. Es absurdo, no cabe en la cabeza de un alejado. Entonces, tenemos que diseñar estratégicamente distintos puntos de acercamiento a la fe, de los cuales uno de ellos son los eclesiales, pero hay otros tipos. ¿Vale? Y eso lo explico en el manual, qué tipos de puntos de acercamiento a la fe hay y cómo colocarlos para diseñar los distintos trayectos itinerarios que una persona va a poder hacer. Cada uno va a ir llevando sus caminos, ¿vale? Pero hay que poner la oferta para que puedan hacerlos. La tercera variable que nos habla el marketing religioso es la variable del precio. La variable del precio no es una variable puramente de precio de pagar, ¿no? Hay mucha gente que entiende que el marketing religioso es para captar fondos, fundraising, no lo es. Yo siempre lo dejo claro cuando me invitan a hablar, a dar una sesión, una masterclass, una formación. Marketing religioso, el objetivo no es fundraising. Fundraising ya es una subdisciplina del marketing como tal. El marketing religioso está orientado a evangelizar, tal cual, a evangelizar, a entrar en relación con el alejado. Entonces, la variable del precio lo único que nos dice es
Yo en el libro hablo de 7 precios que la persona que va a pasar de la no creencia a la creencia va a ir teniendo que ir asumiendo y pagando. Hay costes sociales, hay costes de oportunidad, hay costes de coherencia interna, la disonancia cognitiva, la coherencia interna, que uno va a empezar a sentir presión porque antes estaba en este lado y ahora está en este otro lado. ¿Cómo va a ir? Y lo que nos dice es cómo diseñar la oferta de productos en función de los precios que él va a pagar. Esto, en el fondo, no es de nuevo más que recordarnos que todo lo que creemos en nuestras parroquias e instituciones tiene que estar diseñado desde la orilla del otro, desde los precios que el otro va a tener que pagar. Entonces, lo que invito en el libro es hacer ese ejercicio de empatía, de cruzar a la orilla del otro y decir, oye, no diseñes los itinerarios bajo tu lógica de lo que tú crees que es bueno para él, porque siempre lo hemos hecho así, pero con buena voluntad, es decir, oye, pues pienso que primero hay que atraer al joven por aquí, luego tiene que continuar aquí, luego haga una celebración de no sé qué, luego una confirmación, haremos un itinerario. Lo hacemos desde nuestra caja mental. No, ahora el salto radical es, vamos a enseñar los productos desde los precios que el otro va a tener que asumir. Y ahí vamos a ir preparando cada oferta para que él vaya dando esos pasitos. Luego el precio ya sabemos cuál es, seguir a Jesús. Seguimos a un resucitado, pero antes hay que seguimos a un crucificado. O sea, el precio ya viene dado también en el guión, no nos lo vamos a inventar, ¿no? Pero sí en el itinerario. Entonces, y por último, la cuarta variable, la primera es producto que ofrezco, dónde lo ofrezco, con qué precios vas a ir teniendo que asumir, y la última es la comunicación, cómo comunicarlo desde la otra orilla, ¿no? Desde los insights y lo que a la gente le preocupa y le mueve. Esas son como las 4 básicas. Luego hay muchas más, pero esas son las que explico. Pues escuchando estas variables y lo que es el marketing religioso, lo cierto es que suena a algo muy sinodal, a ponerse en el lugar del otro, ¿no? En los zapatos del otro, a escucharlo, a ver sus necesidades. Totalmente, totalmente. De hecho, es que no cabe una evangelización hoy, que yo creo que es el mensaje que nos quiere lanzar también la Iglesia. O sea, no es posible una evangelización si no la hacemos desde un camino sinodal. Y no es posible, por lo tanto, hacer una estrategia de marketing religioso si no la hacemos de forma sinodal, si no la hacemos de forma generando sinergias entre distintas parroquias, distintas instituciones, distintas, ¿no? Si no vencemos ese mi parroquia, mi diócesis, ¿no? Si no vencemos eso y empezamos a trabajar de forma más horizontal y sinodal entre todos, es muy difícil seducir y atraer al ateo de hoy. Al ateo de hoy. Uh-huh. Además, yo creo que tú también tienes muy claro que no hay ningún tipo de mensaje oculto, que no hay letra pequeña, sino que se trata de la propuesta del Evangelio. Totalmente, totalmente. Y además es una propuesta de evangelio que respecto a otras épocas, yo creo que ya no es novedad. Ojo lo que voy a decir, porque puede que haya gente que no esté de acuerdo con ello. Creo que es una gran diferencia respecto a la época de los primeros cristianos. Sí que había un salto cualitativo diferencial entre las primeras comunidades cristianas, veían cómo nos organizábamos, cómo practicábamos la misericordia, cómo se defendían ciertos derechos humanos que a lo mejor en la época de los romanos no se hacía, y ahí sí que había un mensaje novedoso, novedoso. Y hoy, bueno, pues ya no es tan novedoso, porque hay muchos ateos y muchos indiferentes que dicen, yo es que me puedo sentir bien, puedo vivir la solidaridad, puedo vivir, ser un buen ciudadano, puedo vivir, y ya no hay cierta novedad. Pero sí que tenemos un mensaje que sí que es, creo que es crítico. Creo que ahora es un gran momento para la historia, en nuestra historia de iglesia, para evangelizar. Creo que estamos en un momento buenísimo, buenísimo, porque sí que tenemos un mensaje que realmente nuestra competencia se está haciendo un flaco favor, nos está haciendo el trabajo, digámoslo así. ¿En qué sentido? Porque muchas veces la gente me entiende y dice, ¿cómo vamos a estar ahora en el mejor momento? Y digo, sí, sí. Fíjate
todas las redes sociales, todo el efecto que está generando Internet está alimentando unas falsas autoestimas que ellas mismas no pueden satisfacer. Ese anhelo profundo de que todo ser humano tiene de tener un para qué y sentirse llamado, o sea, sentirse llamado a algo, tener un para qué y un desde dónde. O sea, eso es un mensaje que hoy en día tiene muchísimo sentido y que la gente tiene mucha sed de escucharlo y que lo está satisfaciendo con migajas, con, 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 con cuántos likes tengo, con cuánta influencia tengo, pero eso es efímero porque hoy tengo mucha influencia, pero inmediatamente hay otro compañero de clase de mi universidad, de mi cole, que rápidamente me ha superado y tal, es efímero. Entonces, lo que hemos descubierto tú y yo, que hay alguien que desde el vientre de nuestra madre, desde que antes que hiciera, nos llamó y nos da un sentido, nos da un para qué, nos da una vocación, eso no existe ahora mismo una oferta actual que pueda satisfacerlo. No la existe, no lo existe. Y creo que por eso la propuesta del Evangelio es una propuesta y del descubrir ese Dios Padre, es el Dios de Jesús, es una oferta única actualmente. Y es una pena que la gente no la esté descubriendo por prejuicios, barreras, mecanismos de defensa, porque a veces no nos sabemos vender bien, porque no diseñamos un itinerario de lugares, de oferta de productos y ya rápidamente les metemos nuestros catequesis, nuestros sacramentos, nos salimos de ahí, ¿no? Por no hacer ese diseño de esas 4 variables desde esa oferta, ¿no? Para que él vaya haciendo ese itinerario y vaya descubriendo ese Dios Padre. Entonces, creo que es un momento crítico para la Iglesia, pero también muy, muy propicio para la evangelización. Hoy, mucho. Pues hablando de todo esto, vamos a traer ahora aquí a un amigo del programa que está muy ¿No? interesado en todo esto de la evangelización. Él es Uriol Jara, que es director de programas de televisión, ahora es productor en Cataluña Radio y sobre todo es muy apasionado también de transmitir la fe. Así que le escuchan. Fenomenal. Hola, ¿qué tal? Hola, Fernando. Qué gusto, qué placer más grande, de verdad. Qué bendición estar otra vez aquí, aunque sea para hacer una pregunta, porque soy muy fan y me lo pasé muy bien la vez que hablamos. Fernando y hola, Carlos, lógicamente. Un placer poder hablar contigo y hacerte una pregunta. El tema de hoy me fascina, me encanta y considero que es sumamente importante. Cómo explicar la palabra, cómo explicar la buena nueva, cómo compartir eso, cómo comunicar eso, es mi obsesión, en cierto modo. Y yo tengo una pregunta que es quizá se puede convertir en un consejo. De hecho, es una petición de consejo no para mí, sino para la gente que día tras día en la misa diaria y en la misa dominical tiene que comunicar la buena nueva. No sé qué consejo darías a los sacerdotes, a toda la gente de la iglesia, a la gente que tiene que contar el evangelio y explicarlo, para encender el fuego de los creyentes. Porque al final los creyentes son una mecha que si se enciende, tengo yo la sensación, va a aprender y va a hacer explotar, en cierta manera, gente que tiene a su alrededor. Explotar de alegría, de felicidad de conocer la palabra. ¿Cómo encender esa mecha a la gente que va a misa y escucha el sermón? ¿Qué tendría que hacer los sacerdotes, la gente que comunica la palabra, para interpelar directamente a la gente que se sintiera tocada por la palabra, que sintiera que realmente la palabra es algo urgente y algo necesario ahora, y necesario que se comunique y que se viva plenamente? No simplemente explicar historia cuando hablas de la Biblia, sino cómo hacer que tengas esa energía
de conseguir que la gente te atienda porque note que es algo urgente. No sé si se ha entendido la pregunta, espero que sí, y estaré muy atento a la respuesta. Preguntón, o sea, es una pedazo de pregunta tela. Pues estoy encantado, me encantará conocerle personalmente a Oriol. La verdad es que lo que él plantea es... yo creo que es como el deseo... Es increíble, ¿no? Pero yo creo que a mí efectivamente comparto mucho esa visión, ¿no? O ese dolor interno de decir, ¿cómo hago para despertar un poco más, ¿no? A los fieles, ¿no? A los fieles. Y creo que no hay... no tengo una respuesta, no tengo una receta. Yo en el libro hablo, en el capítulo de comunicación, hablo de un modelo de comunicación que lo saco de analizar los distintos encuentros que tiene Dios con el hombre. Los he comparado y veo que hay como un esquema general siempre único que se sigue. Entonces, eso lo he sacado como un modelo que me ayudo de la Anunciación, y ese modelo lo aplico a el diseño de un anuncio, de un cartel, el diseño de una homilía, el diseño de un vídeo, de un contenido audiovisual. Lo puedes ir aplicando porque son como distintos pasos. Entonces, ahí explico un poco cómo intentar estimular una homilía. Pero yo creo que va más allá de la homilía, lo que nos pregunta Oriol. Mira, yo creo que hay un tema que yo a mí en las parroquias, yo me dedico un capítulo a la parroquia, dedico un capítulo solo a la parroquia como un punto más de distribución que tenemos. Pero mira, creo que tenemos que empezar a verbalizar más en las parroquias, en las homilías, a explicitar más un objetivo de evangelización. Fíjate. O sea, a ver si me explico. Que hay que empezar a hablar cada domingo. Bueno, ¿cuántas personas has hablado en esta semana de Dios, de tu fe, de Jesús? Tenemos que empezar a provocar el descaro. El descaro. ¿Con cuánta gente has hablado? Clientes, proveedores, vecinos, ¿cuántos? Y empezar a decirlo. ¿Cuánta gente hoy viene nueva hoy a la parroquia? ¿Cuántos nos vamos a poner como objetivo, como parroquia, después de 2 meses, 6 meses, 12 meses? Traemos a 10 personas nuevas, traemos a 20, vamos a ponerlo. Basta ya de solamente frases inspiradoras, eslóganes anuales de parroquia que ayudan simplemente a que al final se quedan dormidos ahí, porque lo vas viendo cada domingo, el eslogan de este año, la frase, pero no, que esto es activo, quiero un número, vamos a ponernos un número, vamos a empezar a verbalizar y a explicitar de que el compromiso evangelizador es de todos, no es del sacerdote, no es de la hermana, no es de la monja, es de todos los fieles que vamos a la parroquia. Y creo que eso es un cambio radical que hay que empezar a tener y que el público tiene que empezar a percibirlo. Entonces, y cada semana hay que recordarlo. Bueno, y esta semana, ¿cuántas veces has hablado? ¿Cuánta gente ha venido nueva? Y tiene que ser ya un objetivo, no puede quedarse en, bueno, pues eso, en una exhortación que se hizo hace unos años o en un objetivo de hace unos años. Entonces, creo que partiría de ahí. El primer es empezar a verbalizar un objetivo, explicitarlo. Y luego, por supuesto, yo creo que, bueno, en el marketing religioso hablamos de 4 planes, microplanes de marketing religioso para los distintos estados actitudinales hacia la fe. El que no cree, el que cree pero no nos compra como fe, el que nos ha comprado y el que nos compró y se fue. Entonces, el que nos ha comprado es lo que llamo yo el plan para alimentar la vocación, que es para los que estamos dentro, que es un poco también lo que habla Oriol, de despertar un poquitín más y avivar la vocación. Entonces, para ahí hay que diseñar una oferta concreta, con unos precios, con una comunicación y con una distribución concreta para esos que están ya dentro. Y hay que darle vueltas creativos, pero intentar salir de la oferta que ya tenemos. Solamente ya ofrecemos catequesis para comunión, catequesis para confirmación, todo orientado sacramentalmente para nosotros, no para la orilla del otro. Entonces tendríamos que empezar a hacer productos
experienciales o no, repito, que tengan que ver con la orilla del otro, con los distintos momentos vitales del otro. ¿Me explico? No momentos litúrgicos, porque eso ya están diseñándolo desde nuestra orilla, sino desde los momentos vitales que el fiel de una parroquia tiene a lo largo del año. La vuelta al cole, las vacaciones, la depresión post Semana Santa. Hay que ir pensando productos más allá de los sacramentales. Los sacramentales, por supuesto, hay que hacerlos, porque obviamente en una parroquia, joder, si no lo hacemos, faltaría más, ¿no? Pero tenemos que empezar a pensar diseñando otro tipo de productos. Bueno, y luego seguro que hay muchísimas más ideas, ¿no? Que habría que pensarlas, pero efectivamente me parece muy interesante, ¿no? Este mensaje que nos lanza Uriol, ¿no? Esa preocupación. Pues le agradecemos mucho a Uriol su pregunta, y él, como buen guionista, seguro que de todo lo que has dicho saca mucho para esa transmisión de la fe, para encender esa llama. Tú además en el libro relacionado con todo esto hablas de los puntos de acercamiento a la fe. Eso es, eso es. Como te decía antes, no solamente tenemos que diseñar itinerarios de contenidos, sino itinerarios de lugares, donde están los alejados, al que les vamos a intentar ayudar a que se despierte ese deseo de trascendencia y luego vayan haciendo su itinerario. ¿Para qué? Para que terminen en uno de esos tipos de puntos de acercamiento a la fe, que son los eclesiales, porque al final nuestra fe es una fe vivida en comunidad, no es una fe aislada y, oye, que la he descubierto en un sitio. Entonces, efectivamente, y creo que esto es, este capítulo que dedico yo a la distribución, yo creo que esto es, hay que tener mucho valor. Hay que tener mucho valor para ser un responsable de una orden o de una congregación y decir, a ver, cuántos lugares tengo, cuántos colegios tengo, cuántos locales vacíos tengo. Venga, uno lo voy a diseñar a que sea un punto, un pub de espiritualidad, otro para que sea un pub alejado, otro para que sea eclesial, y juntos entre ellos empezar, ¿no? O un obispo, ¿no? Que digan su diócesis, tal, qué sitios tengo. ¿Todos son parroquiales? Pues ningún problema, porque me estoy volviendo, y yo lanzo varias preguntas, en el libro voy lanzando preguntas para reflexionar, para el lector, nos estamos convirtiendo en un producto muy exclusivo, porque si todos nuestros lugares son puramente parroquiales y eclesiales, eso es muy exclusivo para el que está fuera. Le va a costar mucho dar un paso para adentro, por mucho que generemos un club de, yo qué sé, de tiempo libre, de naturaleza, de deportes, que también los hacemos en la iglesia, por mucho que el contenido sea para intentar entrar en relación, deporte, cultura, ocio, el lugar sigue siendo muy exclusivo para un alejado. Entonces hay que tener mucho valor para empezar a renunciar, incluso hasta cerrar, ¿por qué no? Ciertos lugares para transformarlos en otros. Pero ojo, no los cierro para convertirlos en nada, los cierro para convertirlos en otra cosa dentro de una estrategia de evangelización, ¿no? Ahí yo creo que vosotros, los dominicos, estáis abriendo campo, ¿no? En Madrid, que tenéis centros que no son propiamente culturales, sino de otro tipo, ¿no? Sí, bueno, en Madrid hace, pues yo creo que ya, bueno, o sea, es que como el tiempo pasa tan rápido, pero eso fue hace 5 años o 6, bueno, internamente en la provincia se vio que uno de nuestros valores para entrar en relación con la cultura, con ese atrio de los gentiles, ¿no?, que decimos muchas veces en la iglesia, bueno, pues era a través del arte. Era a través del arte y para estar en contacto con los artistas, con la cultura, y ir haciéndonos preguntas, ¿no? Y plantear la pregunta trascendente en esos entornos, ¿no? Y debatir y encontrarnos con ese mundo. Entonces, pues hablando con el obispo, etcétera, bueno, pues ahí los frailes, es un proyecto que los frailes con la valentía bueno, pues lo propusieron dentro de la iglesia y se vio que tenía sentido y bueno, pues lo que antes era un templo, pues se ha transformado en un lugar de exposiciones, de encuentro con arte urbano, con arte de muchos tipos y poesía, literatura, música y bueno, pues está generando bastante
expectación y entorno, ¿no? Influencia en el entorno, en el barrio. El espacio o lumen, ¿no? O Lumen, efectivamente, el espacio Lumen, allí en el centro de Madrid, en uno de los barrios del barrio Salamanca. Carlos, ¿cómo hablaba Jesús? ¿Y podemos decir que Jesús utilizaba un cierto marketing? A ver, si entendemos el marketing como una estrategia de venta, Jesús no hacía marketing. Pero como el marketing no es vender, sino es empatía con el objetivo de satisfacer una necesidad de trascendencia, que esto sería el marketing religioso, Jesús se hacía, porque se ponía en las sandalias del otro, porque miraba profundamente al otro, detectaba sus insights, lo que le movía, lo que le impedía, los prejuicios que tenía, los mecanismos, lo que le hervía la sangre por dentro, tu sed, la sed que tuvieras. Miraba y desde ahí personalizaba el mensaje, la oferta, porque a unos les llevó a la transfiguración, a otros no, a unos les llevó a un sitio, a otros no, a unos fue llevando y trazando los precios. ¿Por qué? Porque no les contó los planes verdaderos desde el principio. Fueron haciendo un itinerario con él, hasta que al final les dijo, oye, que esto no va va de lo que va. Va de lo que va. Todavía no estáis al principio no estabais preparados para entender lo que estabais entrando. Vosotros estabais todavía con vuestra mentalidad de libertadores de Israel y tal, pero no va de esto, ¿no? Y fue trazando unos itinerarios de experiencias, contenidos, mensajes desde los precios que iban ellos asumiendo hasta dejarse lavar los pies, ¿no? Por ellos. Por él. Y también el uso de las parábolas de Jesús, el que hable de la semilla, de la levadura, eso también sería una manera de acercarse al público, ¿no? Sí, totalmente. Era una manera de, usando la variable comunicación, una variable de comunicar desde la orilla del otro, ¿no? Que fíjate, yo creo que ahí es lo que te decía, ahí sí que hemos reflexionado mucho en la iglesia, ¿no? De cómo comunicar, cómo predicar, cómo en el tiempo actual, ¿no? Pero el marketing va mucho más allá. Es diseñar nuevas ofertas, nuevos lugares, desde los precios, ¿no? Y ojo con las parábolas, porque yo percibo muchas veces, cuando alguna institución me llama para que les ayude, les asesore, que creo que yo me lanzo, yo es mi opinión personal, pero que creo que muchas veces nos miramos más nuestros documentos, nuestros magisterios, nuestra historia, nuestro evangelio, nuestros libros, nuestro tal, y eso ya nos mete en una caja que es tan difícil crear un mensaje personalizado al otro, desde la orilla del otro, hacer una parábola actual, porque tiene que ser tan coherente internamente con lo que nosotros ya hemos pensado. Buscamos más nuestra coherencia interna y el mensaje que dijo el obispo, nuestro obispo el mes anterior, y el documento que nos han diseñado desde la diócesis de Pastoral. Buscamos que sea todo tan consistente y que no haya fisuras con lo que nos ha dicho nuestro superior, que nos olvidamos de la oveja. Buscamos más nuestra consistencia y tener bien agarradito el sillón y que esté contento nuestro obispo y nuestro tal, que nos olvidamos cuando lo más sagrado, con perdón, con todo no es el magisterio. Ojo lo que voy a decir ahora, lo más sagrado es la oveja. Lo más sagrado es la oveja, que estás dispuesta a dejar 99 por ellas. No es nuestro documento anterior. Y ojo, ¿no? Porque en este proceso sinodal nos puede pasar lo mismo. Que empecemos el proceso leyendo nuestros documentos, nuestro tal, tanto que nos metemos tanto en nosotros que nos volvemos a olvidar de cruzar la otra orilla. Y entonces ahí, esa iglesia en salida, que tanto nos invita el Papa, que tanto nos llama, que tanto por eso estamos haciendo este sínodo, es casi imposible ya. Es casi imposible.
Entonces, creo que hay que invertir los procesos. Primero miro a la oveja y luego complemento, lógicamente, porque Dios habla a través del magisterio, Dios habla también a través de tal, pero a través de quien habla, también, del que sí que habla, es de lo más sagrado, que es el humano, lo humano, la oveja. Y ahí también. ¿Mm? Entonces, bueno. Muy interesante esta lanzada a la piscina que viene muy bien para despertarnos un poquito. Y claro, tú también en el libro, a la hora de construir un producto, dices que es muy necesario el trabajo en equipo, que hemos estado hablando ahora también, ¿no? También de este sentido sinodal. Y luego también otro tema muy importante dentro del plan de acción sería el de la formación. Entonces, otra pregunta, claro, de esto podríamos hablar muchísimo, sería, por ejemplo, para una provincia religiosa o para una parroquia, ¿qué tipo de equipos de comunicación, de marketing se tendrían que formar y qué tipo de formación, qué requiere todo ello, qué inversión? Porque esto es una inversión también un tanto gratuita, ¿no? Pues fíjate, es muy buena pregunta. La verdad es que yo creo, espero y bueno, y por eso intento yo divulgar al máximo esta disciplina, ¿no? Yo auguro que en 10, 15 años quizás, en todas las instituciones ya habrá un puesto de marketing religioso. Seguirá estando el de comunicación institucional. E incluso en muchos casos, este de comunicación institucional se tendrá que reciclar para intentar iluminar eso de comunicación que él ya sabe desde una estrategia de marketing con otras variables, ¿no? Pero yo creo que en un futuro habrá dos puestos, el de marketing y el de comunicación, que hablarán y trabajarán en equipo. Ahora, a día actual, a corto plazo, bueno, pues yo creo que efectivamente lo primero es intentar formarse más en marketing religioso. Yo, bueno, el manual me decías antes, es un manual de 540 páginas, tal. Sí, es muy amplio, porque lo que buscaba era un poco que fuese la referencia de la disciplina. Luego espero que haya muchos más libros sobre marketing religioso, no sobre comunicación, que de esos hay muchísimos, sino de marketing religioso y que sirvan para el servicio, ¿no? Pero leer. Luego, por ejemplo, hay ¿no? El manual pues lo que busca es asentar esas bases, pero luego formarse. A mí me están llamando a muchas instituciones y congregaciones y órdenes, la diócesis, obispados, me están llamando pues para empezar a darles un programa de formación paulatino, poco a poco. Pues a lo mejor son una sesión mensual, pero que vayan ellos haciendo hueco mental a estas nuevas cosas que tienen que prestar atención, ¿no? Entonces, hacer una formación interna dentro de la institución. O también hay otras opciones, ¿no? Hay, pues como decías tú al principio, hay muchos vídeos subidos en YouTube, míos hablando, el Congreso de Reinspira, que yo creo que vamos a relanzarlo, a ver si ahora después de la pandemia, con la pandemia pues se paró, pero yo creo que en este próximo año lo volveremos a lanzar. El Congreso. Hay una formación mía subida en holidemia.com. Holidemia.com, hay cursos de marketing religioso, son cursos automatizados de vídeos. Entonces, yo creo que eso es importante, la formación. Pero ojo, una cosa muy importante. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar el discurso de la formación permanente. Tenemos un consumismo de formación flipante, perdóname con la expresión. A mí cuando me llaman para a dar una formación, digo, yo voy con el compromiso de que pases de la formación permanente a la acción permanente. Para que te prendas algo, te entusiasmes un fin de semana y luego vuelvas y sigas haciendo lo de antes, no. O sea, me formo para atreverme a hacer algo nuevo. ¿Que sale mal? Vuelvo a echar las redes, como me decía el Evangelio el pasado domingo, a pesar de que llevo 20 años pescando, soy pescador profesional, me las sé todas, conozco este mar, conozco y sé que ya esto no va a dar de sí, no, vuelvo a lanzar las redes y vuelvo a testar y vuelvo a probar otro producto, que no sea un sacramental, una adoración eucarística y una no sé qué, vuelvo a pensar otro y vuelvo a lanzarme, porque si no, ya sabemos lo que tenemos, ¿no? Entonces, creo que sí, que por supuesto que el primer paso es formarse en marketing religioso, pero empezar a probar cosas nuevas también.
Pues Carlos, tenemos también otro invitado con el que vamos a conectar desde Bogotá. Él es Marcos Salas, que es teólogo y también está muy presente en las redes sociales. Le escuchamos. Fenomenal. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Carlos? Un abrazo para los dos. Bueno, para mí es importante pensar en esta pregunta y quería saber tú qué piensas, Carlos. ¿Cómo crees, o no sé si crees que es posible que las 4 dimensiones de la iglesia, servicio, testimonio, comunidad y celebración, puedan encarnarse de una manera muy propia en el continente digital? A veces siento que como que tenemos miedo a que lo digital suplante lo presencial, pero pensaba yo, y es la pregunta, ¿no? Pero ¿habrá alguna posibilidad de hacer cosas particulares en lo digital, en el continente digital, que sirvan en ese contexto, que permitan que la iglesia se encarne en ese contexto, que no afecten a lo presencial, que no sean una copia y pegue de lo presencial, sino con sus propias dinámicas, con sus propios lenguajes? No sé, pensaba esto. ¿Crees que es posible? ¿Y cómo sería posible que estas 4 dimensiones de la iglesia se encarnen en un contexto particular que hoy llamamos el continente digital? Bueno, esa es mi pregunta. Un abrazo para los dos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Qué bien. Oye, qué pregunta más interesante. Marcos, muchas gracias por tu inquietud. Además, tengo muy buenos recuerdos yo de Colombia, que estuve allí, pues allí trabajando con el CELAM, ayudándoles también a formación ahí de marketing religioso y una pequeña consultoría, ¿no? Pues mira, yo creo que hemos dado muchos pasos. Yo creo que en lo digital hemos dado muchos pasos y se siguen dando, porque hay gente muy activa, muy, muy proactiva en Internet, ¿no? Y creo que se está mejorando bastante. Creo todavía que efectivamente queda mucho campo de mejora y de darle una vuelta para, como tú bien dices, intentar trasladar esas dimensiones al entorno digital. Yo, respecto a lo digital, bueno, tengo varias salvedades. La primera es, yo no lo llamo continente digital. Es una expresión que hemos usado en toda la iglesia, pero no, para mí no es un continente. No es un continente porque no está, hoy ya está integrado lo online y lo offline tanto, ya están mezclado, que entras en una tienda que es física, pero miras online, pero vuelves a comprar en la física, pero está tanto tan mezclado ya que no, creo que como definamos las cosas, nos condicionan para luego cómo pensar creativamente aplicarlas. Y cuando le ponemos el nombre de continente, ya le estamos poniendo una etiqueta como geográfica del lugar, y eso nos puede condicionar, nos puede meter en una caja que no nos ayude. Entonces a mí no me gusta llamarle continente. Otra salvedad importante. Creo que también es otra opinión mía personal, se están haciendo muchas cosas, pero creo que también tenemos que dar un salto a... Seguimos hablando en lo digital para los que ya estamos dentro. Y eso es una trampa tremenda. Eso es el mejor beneficio. Eso es lo que quiere el enemigo. Lo que quiere el enemigo es, oye, pues que se crean que están evangelizando, pero sigues hablando para los mismos, de los mismos, sigues contando 5 pasos para rezar el rosario. Cuentas muy bien diseñado, te metes en Instagram con un buen código, un tono de mensaje distinto, un lenguaje diferente, tal, pero sigues hablando para los mismos. Y eso es un gran error, porque pedirle a alguien que está en un círculo de la no fe que consuma un contenido de fe es un salto brutal, ¿no? Yo me encuentro contenidos en las redes de 5 lecturas de la Biblia que te darán esperanza o te ayudarán a salir de la depresión. Claro, le estás diciendo a alguien que no cree, que haga un acto de fe para consumir
un libro en el que no cree. Entonces, ese acto de fe que él tiene que hacer en el medio es absurdo, es iluso, no lo va a hacer nunca. Como alguien que está de la no fe va a pasar a la fe mediante un acto de fe. No se puede. Entonces, ojo, porque nos metemos en una dinámica de generar contenidos muy chulos, muy buenos, pero que están buscando alimentar la vocación del fiel, no hablar al alejado. Entonces, siempre tenemos que intentar decir, oye, esto que estoy creando, ¿para qué segmento del público va? Los que no, ¿no? Entonces, bueno, pero volviendo un poco también al tema que lanzaba Marcos, yo creo que sí, que efectivamente creo que hay formas nuevas. Hay que dar una vuelta, hay que ser muy creativos, pero de nuevo, bajo mi punto de vista, lo que yo siempre llego a una organización o animo a todo el mundo es que no arranque desde la pregunta ¿cómo comunicar en el continente digital? Que Uriol antes también lo lanzaba, ¿eh? Y la trampa está en cómo hacer la pregunta. ¿Cómo comunicar la nueva hoy? No, es que cómo comunicar ya me mete en la variable comunicar. Es ¿qué voy a ofrecer? Entonces ya me mete en la caja de la creatividad. ¿Qué nuevo producto, contenido voy a lanzar? ¿Para qué público? Para el alejado, o para el beligerante, o para el que ya cree que hay algo, pero no lo está satisfaciendo su necesidad de trascendencia con la nueva era, o con otra religión, o con otra. ¿Para quién? Entonces, y desde ahí, pues podremos hacer la traslación de servicio, celebración, etcétera, ¿no? Pero sí. Bueno, no sé si me he ido mucho, por las ramas. No, yo creo que Marco estará contento con tu respuesta y le agradecemos también pues su participación en el programa. Y ya, Carlos, tenemos que ir acabando porque podríamos seguir. Yo tengo muchísimas más preguntas, pero bueno, en otra ocasión Yo encantado, podemos otra ocasión, cuando continuar. queráis. Y para que nuestros amigos del programa se queden con un buen sabor de boca para ponerse a estudiar y a seguir este manual, ¿podrías ponernos algún ejemplo de producto diseñado desde la óptica del marketing religioso que sea algo realmente que nos convenza? Hay muchos, sí. Y es bastante sencillo. La cuestión es, yo creo un producto para qué momento del itinerario que va a hacer esa persona. Lo creo para el primero, para captar su atención, despertar su interés y que se acerque, perfecto. O es un producto para el segundo paso, o para el tercero, o para el cuarto. Pero hay muchos. O sea, por ejemplo, yo he hecho estrategias en la universidad creando un producto en torno al estrés. En un momento vital de mi público, que son los exámenes, yo no creo un producto religioso de un retiro de espiritualidad. No. Yo creo un producto, una experiencia desde el valor estrés en un momento vital que el otro es importante para él en su vida, y con eso atraigo al público. Y luego pienso otro producto para generar de ahí otro itinerario, otro paso dentro del itinerario, y así. Pero perfectamente una experiencia de meditación podría ser perfectamente, o de relajación o de antiestrés en época de exámenes, podría ser perfectamente un producto que podría hacer la capellanía de una universidad. Luego ya tendrá tiempo para él terminar en una convivencia, en un retiro, en una adoración eucarística, pero que haga su... O ¿por qué todos los retiros? Yo siempre digo lo mismo, ¿por qué todos los retiros tienen que ser de nuestros tiempos litúrgicos? Retiro de Cuaresma, retiro de Adviento, retiro de Pascua, retiro... ¿Por qué no hacemos un retiro desde el momento vital del otro? Un retiro de vuelta al cole. Retiro de vuelta al cole, en el que te aporto un valor como padre de familia, como madre de familia, en mi parroquia, si quieres, en mi parroquia, o a lo mejor hay que hacerlo en un pub distinto, ¿vale? Y te voy a aportar desde lo que a ti te preocupa en este momento. El estrés, de que no encuentras el libro del niño, el que ha crecido 3 tallas, que está con la depresión postvacacional, que está con no sé qué. Desde ahí tengo muchísimos insights para construir algo y un mensaje hacia él, que es lo que hacía Jesús.
Jesús no hablaba, Jesús le preguntaba, dame de beber, cuántos maridos tienes, hoy tengo que alojarme en tu casa. Hablo de lo que a ti te mueve, de lo que a ti te preocupa, no de lo que yo te tengo que enseñar a ti porque soy la iglesia y tengo esa misión. Entonces, pero vamos, acabo de dar 2, pero hay muchísimos. Luego también hemos hecho históricamente en la iglesia muchísimos productos. Los clubes de deporte que hacían muchas veces, los clubes de estudio, esos son paz también, son paz con un producto dentro. Hay muchos. Pero lo importante es luego trazar la estrategia de seguir relacionándome, ¿no? Con ese público, trazarla, pensada, ideada, para que vaya dando sus pasos para acercarse a Jesús, ¿no? Hay muchos, hay muchos. Muy bien. Pues, Carlos, muchísimas gracias por este rato de conversación, por esta manera nueva, por así decirlo, de esa relación, de ponernos más en el lugar del otro, que yo creo que es muy, muy interesante y también muy urgente para el momento que estamos viviendo. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo estoy encantado de hablar de estas cosas. Yo me quedaría, cuando quieras, volvemos a quedar. Yo me quedaría aquí horas y horas, pero vamos, que me he sentido muy cómodo y muy alegre de poder compartir contigo pues estas inquietudes que yo creo que todos tenemos, ¿no? Y si además pues al público pues, le ha aportado, pues fantástico. Pues seguro que sí. Además, a todos los amigos del programa pues les invitamos a la lectura y también al diálogo sobre este libro, Fundamentos de Marketing Religioso, que a buen seguro no les va a defraudar, y además a mí me da la sensación de que esta lectura lo que te multiplica son ideas y creatividad. Así que... Claro. La idea es un poco que tú leas y que te inspire para tú encarnarlo en tu entorno local, ¿no? Cada uno donde esté. Así que, y lo pueden adquirir, perdonad que lo recuerde, porque muchas veces la gente lo busca y no lo está encontrando. Lo puede adquirir en Amazon.com. Todavía en las librerías no está. Entonces, porque hay mucho Amazon, sí, en Amazon lo puedes tener, ¿vale? Pues estupendo. Pues lo buscamos en Amazon y lo disfrutamos. Hasta muy pronto, Carlos. Muchas gracias, Fernando. Que vaya muy bien. Gracias.